Hola, hola, Dios le bendiga a todos. Bienvenidos a otro programa más de ¿Qué nos enseña la Biblia hoy? El Papa Francisco, el Pacto Educativo y el Nuevo Orden Mundial. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en este extraordinario día que Dios nos permite nuevamente respirar para poder alabarlo, adorarlo y glorificarlo. Recuerden que Dios nunca nos dijo que no pasaríamos por tormentas. Pero sí hay algo que Él prometió a su iglesia, que estaría con nosotros todos los días de nuestras vidas, en tormentas y fuera de la tormenta. Debemos de alabarlo y darle gracias todos los días. Anteriormente ya he hablado de este proyecto. Sin embargo, hay unas observaciones que dejé pasar desapercibido y hoy quiero compartirlas con todos ustedes. El nuevo orden mundial. Este es el tema que está sonando y retumbando todos los oídos del mundo. Este tema, para los cristianos que esperamos la segunda venida de Cristo a la tierra, es un sonido de buena noticia. Aunque para algunos que están apegados a este mundo, puede ser que no lo sea. Antes de empezar, quiero dejarles saber a los amigos católicos que son parte de este programa que los estudios relacionados a la Iglesia Católica Romana son hechos con el propósito de alertarlos y entiendan dónde están metidos y que conozcan las acciones de su líder. Mi intención no es ofender, sino más bien para motivarlos a escudriñar las Escrituras y escapen por sus vidas. La Biblia dice que están donde mora el trono de Satanás. Bueno, ¿qué tenemos hoy? El Papa Francisco convoca a todos los líderes del mundo a que se unan a un nuevo pacto educativo para el cuidado de la creación. ¿Qué les parece? Tremendo tema. El Papa lanza un evento mundial el 14 de mayo del 2020 que tendrá como tema reconstruir el pacto educativo global para dar forma al futuro de la humanidad. Pongan atención, jóvenes. Para dar forma al futuro de la humanidad, tomando individuos maduros que puedan superar la división, es decir, las distintas religiones, y cuidar nuestra casa común. ¿Qué quiso decir Francisco con nuestra casa común? Vamos a ver la primera parte del video donde el Papa Francisco hace el llamado a los líderes del mundo. Pero antes, quiero que observen la cara del Papa al empezar el llamado. Veamos. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Ok, para los que no entienden italiano y para los que no leen tan rápido, voy a traducir lo que el Papa dice. El Papa dice que en la encíclica Laudato Si invitó a todos los líderes del mundo a colaborar para proteger nuestra casa común. No sé en realidad lo que él quiere decir con casa común, pero bueno, vamos a ver. ¿Se estará refiriendo al mundo? Vamos a ver. Dice que los invitó a colaborar para que entendieran lo urgente que es el desafío que enfrentamos y que debemos de
centrarnos en la educación. Pero no cualquier educación, jóvenes, sino una educación que les permita a nuestros niños jóvenes, según Francisco, abrir la mente y los corazones para una comprensión más amplia y más profunda de la realidad. ¿A qué realidad se refiere Francisco? Francisco afirma que necesitamos un pacto educativo global que nos eduque en solidaridad universal a un nuevo humanismo global, universal. ¿A qué le suenan esas palabras? ¿Sabe usted lo que es el humanismo? Para que lo entiendan fácil, humanismo es un pensamiento o una filosofía como lo que expresó recientemente el gobernador de New York, Andrew Cuomo. Un pensamiento sin Dios, sin fe y sin destino. Para que tengan una idea. Un pensamiento donde todo gira alrededor del hombre. Dios no hace falta. ¿Cuántos se fijaron en la cara del Papa antes de empezar a leer? Vamos a ver su expresión nuevamente. Vean la expresión del Papa. Miren su expresión. ¿Será que el Papa sabía lo que iba a leer? Porque su rostro no luce sonriente como acostumbra. ¿Será que hay alguien dirigiéndolo detrás de las cámaras? Más adelante vamos a hablar quiénes son los que lo manejan. Debemos de preguntarnos siempre, joven, ¿qué es la encíclica Laudato Si? ¿Qué es la casa común? ¿Será el planeta Tierra? No me parece como que sea el planeta Tierra. La encíclica Laudato Si es un documento donde el Papa reúne a los líderes mundiales y habla del problema ecológico del cual todos sabemos que existe. ¿Es la idea de Francisco atractiva para la humanidad? Resolver el problema ecológico es una grandiosa idea. Pero ojo con eso, jóvenes. ¿Recuerdan el estudio que traje de la ventana de Overton? ¿Qué dije? Dije que la idea de esta teoría dice que si un político o un líder quiere ganar votantes o no ser castigados por ellos, es si su política permanecía en el interior de una ventana que solo apuntaba a lo que la sociedad estaba dispuesta a tolerar en ese momento. Es decir, lo que la sociedad quiere, y es lo que estos líderes aprovechan para introducir sus planes. Y todos queremos el mejoramiento ecológico. Y Francisco lo sabe. El que tiene oído para oír, oiga. Vamos a continuar con la otra parte del video. Adelante. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. Reconstruir el pacto educativo global es el tema del evento mundial previsto para el 14 de mayo del 2020. Anoten esa fecha en su agenda, jóvenes. Esta fecha va a ser histórica en lo que resta de la humanidad. Recuerden, 14 de mayo del 2020, un pacto educativo global.
¿Se estará refiriendo Francisco a un lavado de cerebro universal? El objetivo de este llamado a los líderes del mundo es con el objetivo de reavivar el compromiso por las jóvenes generaciones. Atención, jóvenes generaciones. Muy buena la estrategia de Francisco. Recuerden lo que dijimos de la ventana del Overton. Francisco está sentándose poco a poco en los corazones de las personas. Esto me recuerda un texto de Pablo que se encuentra en segunda de Tesalonicenses, que dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No lo crees? Bueno, sigamos durmiendo. ¿De qué tipo de educación hablamos? Estamos hablando de una educación que permita entender el ecumenismo, que permita entender el sistema de gobierno unificado. Nuestros niños son el objetivo, nuestros juveniles, jóvenes, damas y caballeros. Dice Francisco que el mundo está en un momento de extrema fragmentación, de extrema contraposición, y es necesario unir esfuerzos. ¿Fragmentado en qué forma? Que la Iglesia Católica está perdiendo fuerzas, está perdiendo adeptos. Es necesario unir esfuerzos para unirla nuevamente. Hay que formar una alianza educativa para formar personas maduras, dice, capaces de vivir en sociedad y para la sociedad. Una tremenda estrategia. Recordemos que los cambios de paradigma psicológico o de creencia se logran por medio de la educación. Por eso es que todo cambio necesita un camino educativo, dice Francisco. Que no se puede hacer un cambio sin educar. Francisco dice que todos debemos unirnos para educar a los niños, para educar el futuro. El cambio de paradigma es el principio de un gobierno unificado. Francisco, el 14 de mayo, va a dar por sentada la base sobre la cual se va a edificar el nuevo orden mundial. Pero no solamente Francisco, sino también la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Francisco trabaja el lado religioso y la ONU el lado político. Vamos a terminar de ver el video de la parte che resta. Adelante. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma
per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Dice Francisco que hay que limpiar el terreno de la discriminación. ¿Quiénes son los que discriminan? ¿Acaso seremos nosotros que nos opondremos? Al momento de la oposición se desata ¿qué? La persecución. Alerta, el Papa se dirige a quienes trabajan en el campo educativo y de la investigación y a las personalidades públicas que a nivel mundial ocupan cargos de responsabilidad, es decir, presidentes, reyes, gobernantes, que se preocupan por el futuro de las nuevas generaciones. Ahora bien, ¿cómo piensa Francisco lograr eso? Instándolos a promover juntos y a impulsar a través de un pacto educativo común, en otras palabras, a un pacto donde se imponga un pensamiento común. ¿Usará la Biblia para esto el Papa? No lo creo, porque Francisco dijo que hay que cambiar la Biblia a un nuevo libro porque está obsoleta. Ojo, pues con la Biblia no es entonces. También van a trabajar dinámicas que dan sentido a la historia y la transforma de modo positivo. Todo esto que propone el Papa es muy atractivo y no lo podemos negar. Sería muy bueno si las intenciones estuvieran dirigidas a un buscar de la dirección de Dios para mejorar las situaciones actuales. Pero vemos que todo esto es ¿qué? Puro humanismo. Recordemos que humanismo es una filosofía sin Dios. Son nuestros niños y jóvenes los objetivos. Si el plan empieza a funcionar este año, ya dentro de 8 o 10 años, nuestra generación estará formada, o más bien condicionada al nuevo pensamiento de un nuevo orden mundial. Y nosotros, la iglesia, deberíamos de estar pendientes de las señales proféticas. Dijo Jesús en Mateo 24 que cuando viéramos todas estas cosas, las cuales Él habló, es indicativo de que su segunda venida está bien cerca. Dice el Papa que quiere construir el futuro del planeta. Dice el Papa que ha firmado con el gran imán de Al-Azhar en Abu Dhabi un documento para eliminar la discriminación que hablamos antes. Musulmanes y católicos unidos. ¿Sabe usted que el gran imán de Al-Azhar es el líder de los musulmanes? Tiene 1.8 billones de seguidores, 24% de la población mundial. El catolicismo tiene 285 millones, el 17%. No solamente se reunió con los musulmanes, sino
también con los judíos, que tienen 14 millones. Pero no solamente con estas religiones. Lo peor de todo es que también con nosotros, pentecostales. Miren estos videos donde confirma esto que le estoy diciendo. We also reach out to you for peace in the Middle East. Pochi giorni prima del nuovo anno e vi auguro il meglio per ognuno di voi. Vi auguro la dolcezza, quella vera che viene di Dio. El Papa reconoció que se había adelantado al Año Nuevo judío y les deseó a los líderes un feliz Año Nuevo. Vi chiedo di pregare per me, per il mio lavoro, per il mio servizio alla pace, all'unità, alla fratellanza di tutti noi. El Papa Francisco regresó a Caserta menos de 48 horas después de su primera visita, esta vez para reunirse en privado con su amigo el pastor evangélico Giovanni Traetino. Pero por lo que se ve, no era el único que estaba entusiasmado con el encuentro. Decenas de personas de la Iglesia Pentecostal de la Reconciliación no escondieron su alegría. Durante la visita privada al templo, Giovanni Traetino invitó al Papa a rezar juntos el Padre Nuestro. Después, tras una breve canción, el Papa les habló. Comentó el primer mandamiento que Dios dio a Abraham, que fuera caminando en presencia de él. Non capisco un cristiano fermo, un cristiano che non cammina. Non capisco. Cristiano che non cammina. Después de las palabras del Papa, todos juntos volvieron a recitar el Padre Nuestro. Francisco almorzó con todo el grupo antes de despedirse, mucho más que una visita a un viejo amigo. Excelente, una idea fabulosa y tentadora. Una alianza, explica Francisco, entre los habitantes de la tierra y la casa común, a la que debemos de tener cuidado y respeto. Una alianza que suscite paz, justicia y acogida entre todos los pueblos de la familia humana, como también el diálogo entre las religiones. Una alianza de paz y justicia, dice Francisco. Sentarse en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Podremos obtener paz y justicia verdadera fuera de la paz y la justicia de Dios? Es una pregunta de asignación para la iglesia. Francisco propone también un diálogo entre las religiones. ¿Con qué propósito? ¿Será con el propósito de unir todas las religiones del mundo bajo un solo líder? La pregunta es, ¿quién será ese líder religioso? ¿Será el mismo Francisco? ¿Estarán los Illuminati detrás de todo esto? Francisco convoca a los líderes del mundo para promover y activar juntos este pacto educativo. Francisco exhorta a todas las personalidades públicas que a nivel mundial están ya comprometidas en el sector de la educación de las nuevas generaciones. Es decir, jóvenes, que este llamado no es para comprometerlos, porque ya ellos están comprometidos. Y Francisco le dice que él confía en que no se echarán para atrás. Juntos van a encontrar la solución y van a iniciar el proceso de transformación sin miedo. Lo dice bien claro, sin miedo. Voy a terminar exhortándoles algo, queridos amigos y hermanos.
Esa convocatoria pautada para el 14 de mayo no es coincidencia. El virus surgido desde China no es coincidencia tampoco. Que Bill Gates lo anticipara en el 2015 no es coincidencia. Que George Bush lo haya anticipado en el 2005, de estos dos voy a preparar un reportaje. Tampoco es coincidencia. Que en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Inglaterra en el 2012, todo el espectáculo de la apertura fue relacionado o alusivo al coronavirus, también voy a traer un programa de esto. Eso tampoco es coincidencia. Que el Papa diga ahora que es necesario cambiar la Biblia porque está obsoleta, no es coincidencia. Que el Papa diga que para ser salvos no es necesario creer en Dios, tampoco es coincidencia. Que Estados Unidos ya haya salido del tratado de la OTAN, no es coincidencia. Que hay una batalla por el poder mundial entre Rusia, China y Estados Unidos, no es coincidencia, jóvenes. Que de ahora en adelante las cosas no continuarán como de costumbre, tampoco es coincidencia. Que China ya tiene en probatoria la única moneda mundial y también Rusia y Facebook, no es coincidencia. Que la economía del mundo está al borde de la quiebra, tampoco es coincidencia. Que la ONU ya tiene el calendario del 2030 planchado para el nuevo orden mundial, no es coincidencia. Jóvenes, nada de lo que ocurre y de lo que ocurrirá de ahora en adelante no es coincidencia. Cristo fue bien claro en Mateo 24. Cuando veamos todas estas señales, mi venida está cerca. Amigo católico, esto te lo voy a decir a ti con amor. El Señor te dice, sal de ahí, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados y para que no reciba su castigo. Si usted quiere creerlo, créalo. Si no lo quiere creer, no lo crea. Y la iglesia, volvamos a las profecías de la segunda venida de Cristo. Dejemos ya de tanta distracción, entretenimiento y jueguitos al evangélico. Escudriñemos las escrituras, jóvenes. El mensaje del último tiempo es: Cristo viene y viene ya. Dios le bendiga.